Venía con muchas ganas de hablarles sobre el concepto del bien y del mal y del héroe y del villano. Venía mucho con ese mambo y estaba escribiendo guiones y qué sé yo. Y medio que tiré un poco esa idea por la borda. Porque en cualquier serie que vos veas o película o libro o cualquier historia a la que te acerques, van a estar estos conceptos, ¿no? Del héroe, del villano, de un bando, del otro. Uy, batí la cámara. Del bien y del mal. Y siempre van a estar, van a haber grupos en conflicto, ¿no? De eso se basa un poco también las historias, como Avatar, como Arcane, como She-Ra, como The Owl House. Son todas historias que tienen esos conceptos súper marcados y que son súper necesarios porque rigen la historia. Entonces uno así ve esas series y después se pone a analizar y escucha o ve essays o contenido teórico al respecto de las series, ya un poco se empieza a informar y a educar al respecto, lo cual está buenísimo porque a la hora de escribir historias o a la hora de crear historias o personajes son súper claves para el desarrollo. Entonces tiré esa idea por la borda y dije, vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper importante como propuesta para el desarrollo de futuras historias. Porque me parece que hay algo que no se está aplicando, que es súper necesario para encarar personajes complejos y también para analizar un poco y darle más vueltas al asunto del héroe y del villano. Bueno, vamos a hablar más que nada de un tipo en particular de héroe que no se ve o que no conozco y necesito. Héroes conocemos un montón. Estamos en una era, en una etapa donde la figura del héroe renace y tiene muchísima más fuerza y hay como un gran arquetipo alrededor del héroe, ¿no? Empezando primero por las películas de Marvel y de DC y de las series animadas. Bueno, yo les voy a empezar a enumerar cosas, van a aparecer en la pantalla y ustedes después me dirán qué opinan al respecto en los comentarios. Tipos de héroe que fui reconociendo un poco, vamos a decir así, rapidito. Héroes que se hicieron villanos. Villanos que se hicieron héroes. Héroes que pasaron a ser más héroes. Antihéroes. Héroes como dioses. Héroes como posturas de dioses. Y héroes ocupando un lugar normal de la vida real como si fuera como nosotros. ¿Dónde está el héroe que quiere ser menos héroe? ¿Dónde está el héroe que puso límites? ¿Dónde está el héroe que pidió ayuda? ¿Dónde está el héroe que ve que no puede con la circunstancia y decide correrse de la situación? ¿Dónde está el héroe que decidió no ser parte de una batalla? ¿Dónde está el héroe que vio que su doble vida no se complementaba y eligió la vida de la persona normal? ¿Dónde está el héroe que se tomó vacaciones o se tomó un retiro, pero sigue siendo considerado héroe y vuelve cuando tenga ganas? ¿Dónde está el héroe que hizo solo hasta donde pudo e igual se lo consideró héroe? ¿No? Porque en realidad nosotros vemos héroes que todo el tiempo se ven motivados para luchar en distintas peleas, pero nunca hay un momento de duda, nunca hay un momento de replanteo. Yo quiero ver a ese héroe. Vamos a tomar un ejemplo. Superman. Superman, además de ser un dios prácticamente, está en una posición superior a la humanidad. Algo muy particular y una lectura muy hermosa de este personaje es que él decide y ama ser Clark Kent por sobre todas las cosas. O sea, ser un humano más allá de la capa y el traje. Y hay una imagen muy hermosa que representa a este personaje, que así fue como lo conocí, y es la de él volando hasta la concha de la lora, volando hasta el cielo y quedándose sobre la atmósfera escuchando el planeta entero. Lo más hermoso de esto es que es el ser todopoderoso, básicamente es un dios, y es el que se tiene que ir del planeta para poder estar en el planeta entero. Más allá de todo, él se aleja para tener la Tierra lejos, por ende, para que esté más chica, para que llegue él al alcance de todos, pero es la imagen de la lejanía, la imagen en la que él está solo y es el único que puede escuchar todo lo que pasa en el planeta. Esta metáfora es excelente y súper acertada a lo que yo quiero venirles a hablar ahora, el héroe que tiene que ser menos héroe. La figura del héroe se puede ver hasta, por ejemplo, en Grecia, en donde las tragedias griegas eran protagonizadas por los héroes, por los nobles, y estas historias tenían un fin educativo.
La idea era que el pueblo aprenda sobre esto y tome a estos nobles como rol a seguir, ya sea por ejemplo o por contraejemplo. Lo tenemos a Edipo Rey, el que decide huir de su reino para no lograr el destino que le imponía el oráculo, donde él tenía que matar a su padre y casarse con su madre, cosa que termina haciendo, y es una tragedia que en cierto modo te enseña a no desobedecer las predicciones del oráculo o para entender realmente el poder que tenía este. Ya es una libre interpretación, tómenla o déjenla. Nosotros como cultura occidental terminamos heredando un poco esta creencia, ¿no? Esta idolatración hacia el héroe. Entonces, quizás todos tenemos algo para aprender de los héroes, ¿no? De los héroes que vemos, que leemos, que escribimos. Tenemos siempre algo que incorporar, que aprender de los distintos caminos de héroes. Igual un poco necesario, o sea, para eso escribimos las historias. Por eso, como humanos, yo creo que escribimos historias para compartir estos caminos de héroes, porque nuevamente son personajes y son historias que nacen a partir de nosotros, ¿no? Son como una proyección humana de los ideales del bien y del mal, ¿no? Y caminos de aprendizajes y de vida teatralizados o dramatizados en estos personajes. Y así, mediante estas historias y estas figuras idolatradas, es como se transmiten los valores o ciertos conceptos del bien y el mal. Es un poco el huevo o la gallina, ¿no? Es si se transmiten o si se toman de la sociedad. Bueno, tomamos el ejemplo de Los Vengadores, que es una franquicia que más o menos todos conocen y tiene dentro de todo buenos personajes, o aunque sea con cierto grado de complejidad, interesantes para analizar. Vamos a tomar a los 5 Vengadores principales de la primera etapa del MCU. Primero que todo tenemos al Capitán América, siendo la imagen por excelencia de la nobleza como humildad, de la honestidad y de la potenciación del bien reducido a este personaje. Tenemos todo el arco de Tony Stark, donde pasa a ser una persona narcisista a ser una persona altruista. Tenemos el arco de Banner, que es una persona que tiene que dominar la bestia dentro suyo, que en realidad, en vez de dominarla, acepta tal cual como es y convive con ella, compartiendo cuerpo y mente. Tenemos el camino que toma Natasha, que es uno de mis favoritos, que pasa de ser un asesino a un héroe, a un sanador, podríamos decir, porque en realidad todo el camino que hace ella para perdonarse, para conciliarse con todo el daño que hizo, termina ayudando a su familia, a sus 2 familias, según por lo que vimos en la película, y así termina tomando cargos de líder, donde hasta Capitana Marvel la respeta. Y después, como último personaje, tenemos el recorrido de Hawkeye, que como valor y aprendizaje quizás para incorporar es el cuidado de la familia, de dar segundas oportunidades y quizás el de la humildad, teniendo un perfil bajo en su trabajo, habiendo sido un vengador. Lo que quiero ir con esto es que en realidad de todos los héroes se puede aprender algo por los valores que llevan o por los aprendizajes que hacen a lo largo de sus arcos y recorridos e historias. Estos personajes no dejan de ser una proyección idealizada y dramatizada de nosotros, o sea, de los humanos sería, o de la vida como humano. Ahora bien, dicho todo esto, nunca vi a un héroe que decidió ser menos héroe, que dejó de ser héroe por un ratito. Un héroe que se tomó a sí mismo como prioridad, que le dio límites a su trabajo como héroe, que acepte que no puede con todo a la vez y que no puede cumplir con todas las expectativas que tiene de su traje o su doble vida. Que a veces el símbolo que tiene cargando sobre sus hombros no siempre lo puede cumplir. A veces sí, a veces no. O a veces es mismo la sociedad que lo rodea que lo pone en un estandarte tan alto que termina siendo un problema para el personaje. Quiero un héroe que en algún momento diga, che, esto no pinta, o che, esta batalla la verdad que no me sumo, o que diga, mira, hoy no quiero. Obviamente si se trata del fin del mundo no tiene muchas segundas opciones, pero me gustaría eso, ¿no? Que sea un héroe que tenga que elegir sus batallas, que se le presenten varias batallas y tenga que elegir en cuáles estar y en cuáles no. Porque ahí va mi pregunta, ¿por qué un héroe tiene que ser siempre un héroe siendo que no es solo eso?
¿verdad? O sea, uno crea un personaje complejo, entonces no solo le da un manto con un solo rol o una sola tarea. Entonces, ¿por qué no un héroe que no siempre decide hacerlo, por más de que lo sea? Creo que un poco lo que le faltan a las historias es ese juguito, es ese gris, ¿no? Esa capa de complejidad a la situación. Que los mismos héroes sean los que tengan que tomar decisiones de las que ellos mismos no están de acuerdo, pero decidan preservar su persona y su salud por el bien mayor, ¿no? Me parece re injusto para el héroe que tenga que sumarse a todas las batallas y ser parte de todo lo que se le presenta, de todos los conflictos que se le presentan, ¿no? Como que siento que en cierto modo el personaje se pierde en el papel de héroe. No sé si me explico, pero es como que el personaje se termina perdiendo en la figura del héroe y termina siendo más héroe que personaje. No solo es injusto para el personaje en sí, sino que es injusto para nosotros, porque nosotros, ¿qué valores tomamos de eso? De que tenemos que darnos sobre el trabajo, que tenemos que aceptar todos los conflictos que se nos ponen. Y creo que lo más difícil de todo es que siempre tenemos que hacer lo mejor. Siempre tenemos que estar buscando el mejor camino posible, por más difícil que sea. Cuando en realidad no siempre es lo mejor hacer lo mejor, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, muy bien en Arcane, que Powder termina activando sus bombas y termina matando a sus hermanos, básicamente. Son esas cosas muy sutiles, pero muy útiles, ¿no? A la hora de aprender e incorporar valores y aprendizajes para la vida. Un ejemplo que estaba pensando mientras escribía el guión era, por ejemplo, el de Korra, que Korra sí se tomó 3 años sabático y abandonó su rol de avatar. Pero en realidad lo que le falta ahí, que es lo que vengo a proponer acá, es que en realidad no fue tanto su decisión, fue más por una condición física y mental del personaje que no le quedó otra opción, pero nunca fue el personaje estando estable y mentalmente sano diciendo, che, prefiero preservarme antes de sumarme a esto. Bueno, ¿y qué me van a decir? Bueno, entonces, si no te elige todas las batallas y se prioriza a sí mismo, no es tanto un héroe, es un villano. O ni siquiera, no es nada, es un tipo normal. Bueno, es que en realidad creo que eso es un poco lo que pasa. El problema no es el héroe en sí, sino que es la historia que rodea al héroe. Sería brillante una historia en la que el héroe empieza a decidir no tomar todos los conflictos que se le presentan. ¿Qué consecuencias tiene eso para él y para su entorno? Y la cintura que tiene el personaje para enfrentarse a esas situaciones. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo fue el arco de ese personaje para llegar a poder tomar ese tipo de decisiones y decir no? Y eso llevado a lo que nosotros recibimos como audiencia y como receptores de las historias, me parece súper valioso que empiezan a existir este tipo de historias. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a percibir y a estar un poco en paz con la verdad de que no podemos ser siempre la mejor persona. La mejor persona ocupa mucho tiempo, ocupa mucha energía y no siempre estamos en las capacidades para poder ser esa persona ideal o esa persona idolatrada. Y está bien decir que no, y está bien elegir esas batallas, o mismo luchar por esas batallas en decir yo soy esto y no puedo ser siempre un héroe. Lo que vengo a proponer acá es eso. Es un arco donde se tome este tipo de postura y este tipo de decisiones y se siga considerando un héroe. Me parece algo muy interesante, la verdad. Bueno, entonces vengo a esto, a proponer crear historias en donde el héroe dé un paso al costado, en donde está en un entorno que ponga límites y haya gente que se lo respete, que no se lo respete, que lo comprendan, que no lo comprendan, que lo sigan o que lo desprecien por esas decisiones. Sería algo muy interesante de ver y propongo crearlo. Bueno, yo se las tiro. El que quiere hacer una historia que la haga y me la comparte y obviamente la voy a estar leyendo y viendo qué onda. Nos vemos la próxima. ¡Chao!